Bienvenidos a QHPS Zone. Si disfrutas de este tipo de historias, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Ahora sí, ponte cómodo, porque la historia está a punto de comenzar. Capítulo 7. Fuego y hielo. El Festival Deportivo de UA era, según todos los que lo habían vivido antes, la cosa más parecida a una guerra que un estudiante de primer año podía experimentar sin que nadie muriera. Izuku lo había investigado con la misma metodología con que investigaba todo. Vídeos de años anteriores, entrevistas con ex estudiantes, análisis de patrones de victorias y derrotas en los torneos individuales de los últimos 10 años. Tenía 17 páginas de notas en el cuaderno 12 dedicadas exclusivamente al festival. Lo que ninguna de esas páginas capturaba era la sensación de estar de pie en el túnel de entrada con 80.000 personas al otro lado esperando ver a los futuros héroes de Japón, con el rugido del estadio vibrando en el pecho como algo vivo. Izuku cerró el cuaderno. Por una vez, lo dejó en la mochila. ¿Estás bien?, preguntó Uraraka a su lado. Procesando. ¿Eso es lo mismo que estar bien? Generalmente sí. Uraraka sonrió. Y luego las puertas del túnel se abrieron y la clase 1A salió al sol del estadio con el ruido de 80.000 voces cerrándose sobre ellos como una ola. Izuku parpadeó bajo la luz. Miró las gradas. Miró el campo. Y abrió el cuaderno de nuevo porque el estadio era un entorno nuevo lleno de variables que documentar y sus manos lo hicieron solas antes de que su cerebro diera la instrucción. Uraraka lo vio y se rió con esa risa pequeña y genuina que Izuku había catalogado hace tiempo como una de sus favoritas aunque no lo había escrito en ningún cuaderno todavía. Y las pruebas clasificatorias. El obstáculo de carrera fue lo primero. 4 kilómetros con obstáculos diseñados para favorecer a quien tuviera quirks de movilidad y desafiar a quien dependiera de la fuerza bruta. Izuku lo leyó en 2 segundos y tomó una decisión que la mayoría de sus compañeros no tomarían. No intentar ganar la carrera sino terminarla en posición que lo clasificara sin gastar recursos que necesitaría después. Cargó el vector de retroceso en el primer slot para los momentos de propulsión. Dejó el segundo libre. Llegó en 7ª posición. Suficiente. La prueba de obstáculos en equipo fue más interesante. Izuku terminó en el equipo con Uraraka, Tsuyu y, por algún algoritmo de asignación que no terminaba de entender, Bakugo, que aceptó la situación con el mismo entusiasmo con que aceptaría una sentencia de trabajo comunitario. Escúchenme, dijo Bakugo en cuanto los 4 quedaron solos en el área de preparación, con la autoridad natural de quien asume el liderazgo como estado por defecto. Vamos a ganar. Las ranas y la pelota de gravedad hacen lo que yo diga. Deku. Se detuvo. Los 3 lo miraban. Bakugo miró a Izuku con una expresión que Izuku había aprendido a leer como el proceso interno de alguien tomando una decisión que le cuesta tomar. Deku coordina, dijo finalmente. Yo ejecuto lo que él coordine siempre que tenga sentido. Silencio de 3 segundos. ¿Acabas de decir que vas a seguir mis instrucciones?, dijo Izuku. Dije que ejecuto lo que tenga sentido. Si no tiene sentido, lo hago a mi manera. Eso es funcionalmente lo mismo que seguir instrucciones con derecho a veto. No me hagas arrepentirme, Deku. Terminaron en segundo lugar. Habría sido primero si Bakugo no hubiera ejercido su derecho a veto en el momento menos conveniente posible, pero segundo era suficiente para clasificar al torneo individual con ventaja de puntos. Bakugo no habló de ello después. Izuku tampoco. Pero lo anotó con 3 signos de exclamación en el margen, que era su equivalente personal de gritar. Y el sorteo. Los emparejamientos del torneo individual se anunciaron con la teatralidad característica de Present Mic, que tenía el don de hacer que cualquier cosa sonara como el evento más importante del año. Izuku miraba la pantalla cuando apareció su nombre. Ronda 1. Midoriya Izuku vs Todoroki Shoto. Lo leyó 2 veces. Luego miró a Todoroki, que estaba 3 asientos más allá y ya lo estaba mirando a él con esa expresión plana que Izuku había aprendido a leer como atención total. No dijeron nada en ese momento. No hacía falta. Llevaban semanas de sesiones de observación mutua y ambos sabían exactamente lo que el otro tenía disponible. Era el enfrentamiento más informado posible entre 2 personas que se habían dedicado activamente a entenderse el uno al otro. Lo que Izuku no sabía era si eso lo ponía en ventaja o en desventaja. Esa noche, en su cuarto, escribió durante 2 horas. No sobre la táctica del combate, que ya tenía clara en sus líneas generales. Sino sobre la pregunta que llevaba semanas pendiente en sus notas sobre Todoroki. El fuego. Todoroki podía usarlo. Lo contenía conscientemente. La razón era su padre, Endeavor, el héroe número 2 cuyo Kirk llama era el origen del lado izquierdo de Todoroki y cuya relación con su hijo Izuku había ido reconstruyendo en fragmentos a lo largo de sus conversaciones. No con preguntas directas, porque Todoroki no respondía bien a las preguntas directas sobre temas personales, sino con observaciones que Todoroki a veces confirmaba y a veces dejaba en silencio, que era su manera de confirmar también.
Lo que Izuku había concluido, con la cautela que aplicaba a todas las hipótesis que no podía verificar completamente, era que Todoroki no usaba el fuego porque usarlo se sentía como darle algo a su padre. Como admitir que esa parte de él pertenecía a alguien que no merecía nada de él. Y lo que Izuku también había concluido, con mayor certeza, era que esa decisión le costaba. No tácticamente, aunque tácticamente también. Sino de una manera más profunda que tenía que ver con quién era Todoroki cuando no estaba siguiendo las instrucciones de nadie. Cerró el cuaderno a las 11 de la noche. Y escribió en la última línea antes de apagar la luz. Mañana no es solo un combate. Es una pregunta. Y no sé si tengo derecho a hacerla. Tardó mucho en dormirse. Y Midoriya vs Todoroki. El estadio sonó diferente cuando los anunciaron. No más fuerte que en los otros combates. Diferente. Había algo en la combinación de los dos nombres que generaba en el público una anticipación específica, como si 80.000 personas que no sabían nada de las semanas de observación mutua y los cuadernos y las conversaciones en el campo de entrenamiento intuyeran de todas formas que esto era distinto a los demás. Izuku entró al campo por el lado norte. Todoroki por el sur. Se detuvieron a 20 metros de distancia. El árbitro dio las instrucciones de reglamento. El estadio se quedó en silencio de ese tipo que solo ocurre cuando 80.000 personas deciden simultáneamente dejar de respirar fuerte. Todoroki habló primero. No en voz alta para el estadio. Directamente a Izuku, con la voz baja de las conversaciones del campo de entrenamiento. Voy a darte todo lo que tengo, dijo. Excepto el fuego. Izuku lo miró. Lo sé, respondió, igual de bajo. No es nada personal. Lo sé también. Una pausa. Entonces entiendes que voy a ganar, dijo Todoroki. Entiendo que crees que vas a ganar, respondió Izuku. Y algo en su voz era diferente al tono habitual de sus intercambios, más directo, con un peso añadido que Todoroki registró porque Todoroki registraba todo. Pero yo llevo semanas analizándote. Y lo que encontré no es solo tu Kirk. ¿Qué encontraste? El árbitro levantó la mano para dar la señal de inicio. Izuku mantuvo los ojos en Todoroki. Encontré a alguien que lleva años siendo extraordinariamente bueno en algo que no eligió completamente, dijo. Y que todavía no sabe qué es cuando elige por sí mismo. La señal sonó. El hielo llegó como una pared. Izuku lo había visto docenas de veces en las sesiones de entrenamiento, pero verlo en combate real con intención total era diferente. Más rápido, más masivo, cubriendo el suelo en una fracción de segundo con una precisión que hablaba de años de práctica específica para este tipo de expansión de área. La mayoría de los oponentes de Todoroki perdían aquí, en los primeros 3 segundos, antes de poder reaccionar. Izuku no perdió porque había calculado el vector de expansión con 2 semanas de anticipación. Saltó en diagonal hacia arriba y a la izquierda, activó el vector de retroceso en el primer slot para darse impulso adicional, y aterrizó en el único punto del campo donde el hielo llegaba con medio segundo de retraso por el ángulo de Todoroki. Todoroki lo miró. Ajustó el ángulo. Lanzó otra oleada. Y así comenzó lo que Present Mic describiría después como el combate más tácticamente denso que hemos visto en el festival deportivo en 5 años, que era una descripción precisa aunque no capturaba lo que realmente estaba ocurriendo. Lo que realmente ocurría era una conversación. Izuku esquivaba, reposicionaba, absorbía lo que no podía esquivar con el endurecimiento del segundo slot que había cargado esa mañana específicamente para este combate. No intentaba ganar por puntos ni por desgaste. Intentaba llegar a algún lugar que el hielo no podía alcanzar. Y mientras lo hacía, hablaba. No continuamente. En fragmentos, entre esquives y reposicionamientos, con la voz lo suficientemente baja para que el estadio no lo escuchara pero lo suficientemente clara para que Todoroki sí. Llevas 12 años entrenando el hielo, dijo, esquivando una formación de estalactitas. Con ese nivel de práctica podrías haber desarrollado el fuego igual de bien. Todoroki no respondió. Lanzó más hielo. No lo hiciste, continuó Izuku, absorbiendo un impacto con el hombro porque usarlo se siente como darle algo a alguien que no lo merece. Hielo. Más hielo. Todoroki estaba escalando la potencia de manera sistemática y Izuku lo estaba sintiendo en el cuerpo. El endurecimiento tenía límites y llevaba 4 minutos de combate real absorbiendo más de lo recomendable. Pero el fuego no es de él, dijo Izuku. Y esta vez su voz tenía algo diferente, no era táctica ni análisis, era algo que llevaba semanas en sus notas sin encontrar el momento correcto. Es tuyo. Tú eres quien lo tiene. Tú eres quien decide qué hace con él. Todoroki se detuvo. No completamente. No de manera visible para el estadio. Pero Izuku lo veía en los microgestos que llevaba semanas catalogando. La leve tensión en el lado izquierdo del cuerpo, el momento en que los dedos de la mano izquierda se curvaron ligeramente hacia adentro antes de volver a su posición. El hielo llegó de nuevo, más masivo que antes, la oleada más grande del combate, y Izuku no pudo esquivarla completamente. Lo golpeó en el lado derecho y lo mandó 3 metros hacia atrás, fuera del área de combate por 1 centímetro.
El árbitro levantó la mano. Izuku estaba de rodillas en el suelo frío, con hielo en el hombro derecho y el endurecimiento al límite, mirando a Todoroki a través de los 4 metros que los separaban. Y Todoroki lo miraba de vuelta. Con el lado izquierdo del cuerpo en llamas. No era una cantidad enorme. No era el fuego pleno que Izuku sabía que Todoroki era capaz de generar. Pero estaba ahí, quieto, ardiendo con una llama naranja que el hielo del lado derecho no estaba apagando porque Todoroki no se lo estaba pidiendo. El estadio tardó 2 segundos en reaccionar. Cuando lo hizo, el ruido fue de los que se sienten en el esternón. Combate terminado, dijo el árbitro. Victoria. Todoroki Shoto. Nadie prestó atención al anuncio. Todos miraban el fuego. Y después del combate, el pasillo bajo las gradas olía a concreto y a esa humedad particular de los espacios construidos para durar más que las personas que los usan. Izuku estaba sentado en un banco esperando que Recovery Girl terminara con los casos más urgentes cuando Todoroki apareció en la entrada del pasillo. Se detuvo. Los dos se miraron durante un momento. Luego Todoroki se acercó y se sentó en el otro extremo del banco con la separación exacta que mantenía siempre, que Izuku había medido mentalmente en algún momento y era consistentemente 1,20 m. Silencio. Perdiste, dijo Todoroki finalmente. Sí. Deliberadamente. No era una pregunta. Izuku lo consideró de todas llenas. No deliberadamente, dijo. Pero sabía que las probabilidades de ganar contra tu hielo completo sin poder copiar tu Kirk en tiempo real eran menores al 30%. Así que el objetivo no era ganar. ¿Cuál era el objetivo? Izuku miró el suelo del pasillo. Había una grieta en el concreto que corría diagonal desde la pared hasta el centro del pasillo. La siguió con los ojos mientras pensaba en cómo responder honestamente sin que sonara a lo que probablemente sonaría. Preguntarte algo que no sabía cómo preguntarte de otra manera, dijo finalmente. Otro silencio. Más largo. El fuego, dijo Todoroki. El fuego, confirmó Izuku. Todoroki miró sus propias manos. La izquierda, que había llevado llamas durante los últimos minutos del combate y que ahora estaba quieta y fría como siempre. La derecha, cubierta de escarcha que se estaba derritiendo lentamente en el calor del pasillo. Llevo 12 años sin usarlo, dijo, con la voz plana de quien describe un hecho geográfico. En ningún combate real. En ningún entrenamiento voluntario. Lo sé. ¿Y tú lo usaste como argumento de combate? Lo usé como pregunta, corrigió Izuku. Había una diferencia. ¿Cuál? Un argumento intenta convencerte de algo. Una pregunta solo señala algo que ya está ahí y te deja decidir qué hacer con ello. Todoroki procesó eso durante lo que a Izuku le parecieron varios minutos, aunque probablemente fueron 30 segundos. No sé qué hacer con él todavía, dijo finalmente, y era la declaración más personal que Izuku le había escuchado en semanas de conversaciones. El fuego. No sé si es mío o si es de él o si esa distinción importa de alguna manera práctica. No lo sé yo tampoco, dijo Izuku. Pero creo que la distinción importa. Y creo que tú también lo crees, aunque todavía no sepas por qué. Todoroki lo miró. Izuku vio en esa mirada algo que no había visto antes en él, no en las sesiones de entrenamiento ni en las conversaciones del campo ni en ninguno de los momentos que llevaba catalogando desde el primer día. Era algo parecido al alivio. El alivio específico de alguien a quien le acaban de dar permiso de hacerse una pregunta que llevaba años sin poder formularse. Gracias, dijo Todoroki. Solo eso. No gané el combate, respondió Izuku. No te estoy agradeciendo el combate. Izuku asintió. Y no añadió nada más porque no había nada que añadir y porque a veces, estaba aprendiendo en múltiples frentes simultáneos, el silencio correcto era más preciso que cualquier análisis. Lo que el estadio no vio. Uraraka lo encontró 20 minutos después, todavía en el pasillo, con el cuaderno abierto sobre las rodillas y Recovery Girl terminando de atender el hombro derecho con una expresión de esto es lo que pasa cuando no escuchas cuando te digo que descanses. ¿Cómo está el hombro? Preguntó Uraraka, sentándose frente a él en el suelo con las piernas cruzadas porque el banco estaba ocupado por el maletín de Recovery Girl. Funcional, respondió Izuku. Eso no es lo mismo que bien. No, pero es suficiente. Recovery Girl resopló, cerró su maletín, y se fue murmurando algo sobre estudiantes que confundían suficiente con recomendable. Uraraka esperó a que se fuera. Luego miró a Izuku con esa expresión que ya no intentaba clasificar porque había aceptado que no entraba en ninguna categoría de su catálogo habitual y probablemente nunca lo haría. Vi el fuego, dijo. Todo el estadio lo vio. No me refiero al fuego del combate. Uraraka hizo una pausa. Me refiero a que vi lo que estabas haciendo. No estabas intentando ganar. Izuku la miró. ¿Cuándo lo notaste? Preguntó. Desde el minuto 2. Cuando empezaste a hablar en vez de esquivar. Una pausa.
Izuku, usaste un combate del festival deportivo delante de 80.000 personas para tener una conversación con Todoroki que no sabías cómo tener de otra manera. Es una descripción técnicamente correcta de lo que ocurrió. Es la cosa más ridícula y más increíble que he visto en mi vida, dijo Uraraka. Y en su voz no había crítica, solo esa mezcla específica que Izuku reconocía ahora como característica de ella, la risa y la seriedad al mismo tiempo, sin que una cancelara a la otra. Izuku miró su cuaderno. La página estaba llena de notas sobre el combate. Vectores de hielo, tiempos de reacción, el momento exacto en que el fuego había aparecido y los datos físicos que lo acompañaron. Y en el margen, con letra más pequeña, había una sola línea que había escrito mientras esperaba a Recover Eagle. Objetivo del combate. Pregunta. Resultado. Respuesta. ¿Victoria no convencional perdiste a propósito? Preguntó Uraraka. No a propósito, repitió Izuku. Pero sabía que era probable. Y decidí que valía la pena de todas llenas. ¿Por qué? Izuku cerró el cuaderno. Miró a Uraraka, que lo miraba de vuelta desde el suelo con la paciencia de alguien que genuinamente quiere la respuesta y no tiene prisa. Porque Todoroki lleva años cargando algo que no tendría que cargar, solo dijo. Y a veces lo más útil que puedes hacer por alguien no es ganarle un combate. Es hacerle la pregunta correcta en el momento correcto. Silencio. ¿Y cómo sabes cuál es el momento correcto? Preguntó Uraraka en voz baja. No siempre se admitió Izuku. Pero hoy lo sabía. Uraraka asintió lentamente. Y luego dijo, con la misma voz de siempre pero con algo adicional que Izuku no supo nombrar del todo. Sabes que eres bastante raro, ¿verdad? Tengo datos que lo confirman desde los 6 años. Uraraka soltó una carcajada completa, de las que ocupan todo el espacio, y el pasillo de concreto bajo las gradas del estadio la devolvió en eco como si el lugar también hubiera necesitado escuchar ese sonido. Izuku la miró reírse. Y en la página del cuaderno que había cerrado, en el margen donde había escrito Victoria no convencional, había un espacio en blanco justo debajo que siguió en blanco esa tarde. Pero esa noche, en su cuarto, Izuku lo abrió de nuevo. Y en ese espacio escribió algo que no era análisis ni hipótesis ni proyección. Era solo una observación. La más simple que había hecho en 12 cuadernos. Cuando Uraraka se ríe, el resto de las variables dejan de importar por un momento. Lo miró durante 5 segundos. No lo tachó.